Hermanos, desde los inicios de la humanidad hemos sido testigos del ascenso y de la caída de grandes imperios. La historia completa de la humanidad está repleta de naciones poderosas que en su momento de gloria dominaron vastos territorios y pueblos, pero que eventualmente sucumbieron ante la justicia y la poderosa mano de Dios. Pensemos en alguno de estos imperios. Por ejemplo, Egipto. Ellos tenían un poder formidable en el mundo antiguo que oprimió al pueblo de Israel, y su caída comenzó con la liberación de los israelitas bajo la mano de Moisés, y a lo largo de los siglos, Egipto perdió completamente su dominio. Otro pueblo que sucumbió ante la poderosa mano de Dios es Babilonia, un imperio que capturó a Jerusalén y llevó al exilio a los judíos. Aunque fue un símbolo del poder y de la riqueza, cayó ante los persas bajo la mano de Ciro el Grande. Otro gobierno poderoso, Roma, uno de los imperios más extensos y duraderos de la historia, conocido por su fuerza militar y avances en civilización. Pero aún a pesar de toda la influencia que Roma tenía, esta cayó en las manos de los bárbaros y se dividió, marcando así el fin de toda una era. Y Asiria, el imperio del foco donde vamos a estar viendo ahora en el libro de Nahum, este pueblo Asiria, conocido por su brutalidad, por su opresión, especialmente en contra del reino del norte de Israel. Esta es su capital, Nínive, fue un símbolo del poder y del terror, pero también esta cayó ante la poderosa mano de Dios, como lo predijo el profeta Nahum en la rebelión de Babilonia aproximadamente en los 612 antes de Cristo. Podría seguir citando muchos imperios poderosos a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero podemos ver algo común en cada uno de ellos, un patrón común, que cada uno de estos imperios en su momento de apogeo parecían invencibles. Sin embargo, sus caídas nos recuerdan una verdad fundamental, que Dios no permitirá que la arrogancia y la violencia de los imperios humanos perduren para siempre. Y es básicamente lo que vamos a ver a través del libro del profeta Nahum, y como idea central de este libro tenemos que la caída de Nínive es un ejemplo de la justicia de Dios contra la arrogancia y violencia de los imperios del mundo, mostrando así que Él no permitirá que estos permanezcan para siempre. Y es precisamente el título del mensaje de esa mañana: el triunfo de la justicia divina sobre los imperios arrogantes. Nahum tiene 3 capítulos y por lo tanto solamente tenemos 3 puntos. Y el primero está en el primer capítulo, donde vamos a ver el anuncio de la destrucción de Nínive. En el capítulo número 2 vamos a ver algunas descripciones de esa destrucción de Nínive. Y finalmente, en el capítulo 3 estaremos viendo algunas razones de la destrucción de Nínive y estaremos concluyendo con algunas aplicaciones para nosotros el día de hoy. Pero es importante que podamos nuevamente situarnos en el contexto histórico donde Nahum está escribiendo, y empieza en el capítulo 1, versículo 1, diciendo estas palabras: oráculo sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Creo que ya hemos escuchado anteriormente de esta ciudad, ¿verdad? Nínive. Y Nínive era la capital del imperio asirio. Y como vimos en la predicación de Jonás, 150 años antes, Dios mandó a Jonás para llevar un mensaje de destrucción a Nínive. ¿Pero qué sucedió?
los ninivitas se arrepintieron de sus pecados y se volvieron de sus malos caminos, incluyendo toda esa ciudad, aún inclusive su rey. Dios ante esto respondió de la siguiente manera en Jonás capítulo 3, versículo 10. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Hermanos, hemos visto a través de la predicación del libro del profeta Jonás que hubo un avivamiento completo en esa ciudad. Dios permitió que todos los habitantes de Nínive se arrepintieran de sus pecados y volvieran de sus caminos. Pero ahora nos estamos situando 150 años después de ese gran avivamiento en la ciudad de Nínive. Sin embargo, esa generación, junto con su rey, no recordó a Jonás ni al Dios que se entregaron sus padres, la siguiente generación. Y ellos cometieron toda clase de atrocidades en contra del pueblo de Israel y los pueblos circundantes. En el momento en que el pueblo asirio había alcanzado su pico más alto de prosperidad y estaba causando opresión, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para otras naciones, Dios envió a Nahum para llevar un mensaje de juicio y destrucción inminente sobre Nínive, debido a su maldad, debido a su brutalidad, violencia con que conquistaron y destruyeron a Israel. Parte de esos castigos que ellos tenían para cada pueblo conquistado incluían sometimientos a los pueblos con torturas públicas, amputaciones, los mandaban a la hoguera, violaban a las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Que trajo Dios para Nínive posteriormente, Él iba a mostrar su ira contra Nínive debido a su pecado. En la lectura bíblica se pudo leer una porción del libro del profeta Isaías. Solamente quiero tomar 3 versículos de esa porción que se leyó en Isaías capítulo 10, versículos 5 y 6, donde dice: «Ay de Asiria, vara de mi ira y báculo de cuyas manos está mi indignación. Contra una nación impía las envío y contra el pueblo de mi furor la mandaré, para que capture botín y tomo despojos y los pisotee como el lodo de las calles». Versículo 12 dice: «Y sucederá que cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte de Sión y Jerusalén dirá: castigaré el fruto del corazón orgulloso del rey de Asiria y la ostentación de su arrogancia». Qué interesante que luego de un gran avivamiento en todo Nínive, Dios tuvo que mandar a otro profeta para emitir un juicio inminente. Mientras en Jonás vemos que Dios le ofrece arrepentimiento si ellos se vuelven de sus caminos, le ofrece el perdón de sus pecados, pero encontramos ahora que Dios está enviando al profeta Nahum, no para darle oportunidad de que se arrepientan, porque Él ya les había otorgado esa gracia, sino para emitir un juicio inminente por la manera en cómo ellos se habían apartado completamente de aquel Dios que le había extendido su mano. Ahora bien, vamos a ir al libro del profeta Nahum con el primer punto que tenemos en este sermón, con el anuncio de la destrucción de Nínive. Y hay un tema muy resaltante en esta sección y a lo largo del libro del profeta Nahum, que es la ira de Dios. Y esto es algo importante, hermano. Nosotros conocemos que Dios es un Dios de amor, es un Dios justo, es un Dios misericordioso. Y a lo largo de esta serie de los profetas menores, hemos estado hablando acerca de esto.
Pero no nos olvidemos que Dios también es un Dios justo y Él tiene que castigar el pecado. Y Él manifiesta su ira castigando el pecado. Y lo que tenemos por delante es al profeta Nahum, que está profetizando juicio de parte de Dios contra Nínive por su maldad y violencia, así como su soberbia, la opresión que ellos ejercían para con otras naciones, principalmente al pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, sin la oportunidad que ellos se arrepientan. Y este es el tema que engloba todo el libro de Nahum. A diferencia del mensaje 150 años atrás que Nínive recibió por medio del profeta Jonás. Y empezamos con, el profeta Nahum empieza describiendo el carácter de Dios, y lo vemos en el versículo 2 del capítulo 1, que Dios es celoso y se aira contra el pecado. Vamos a ver qué dice el versículo 2. Dios es celoso y vengador. Él es el Señor, vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. Versículo 4 dice, y Él reprende al mar y lo hace secar, y todos sus ríos agota. Languidecen Basán y el Carmelo, y las flores del Líbano se marchitan. Los montes tiemblan ante Él, y los collados se derriten. Sí, en su presencia se levantan la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. En su presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él. Este es un mensaje de un juicio inminente. Dios está manifestando su ira a través del castigo y el juicio que está enviando a Nínive. ¿Y por qué estas palabras son tan fuertes para este pueblo? Mencionaba hace un momento que ellos ya Dios les había ofrecido su misericordia, extendiéndole la gracia del perdón de sus pecados. Ellos se volvieron de sus pecados, pero posteriormente se entregaron a las pasiones, se entregaron a su pecado, se alejaron a aquel Dios que un día entregaron su corazón y su vida, y la siguiente generación olvidó completamente al Dios de sus padres. Dios está trayendo este mensaje de juicio porque el hombre necesita entender que no puede pelear contra Dios y esperar prevalecer ante Él. Todos los que se oponen a Dios terminarán recibiendo el justo castigo que es la ira de Dios, como este pueblo ninivita. Es decir, el castigo de parte de Dios como una retribución de sus pecados. Y esto es algo importante. Encontramos también en las Escrituras que Dios es un Dios santo y Él no puede permitir el pecado. Entonces Él tiene que emitir un juicio y tiene que manifestar su ira plenamente en contra del pecado. Y lo que tenemos aquí es el castigo de parte de Dios como una retribución del pecado de los ninivitas. En pocas palabras, Dios le está dando lo que ellos buscaron, lo que ellos se merecían, por apartarse de Dios. Por toda esa crueldad con que actuaban contra los pueblos, contra el pueblo de Israel, contra los pueblos circundantes, aquella misericordia que Dios había concedido 150 años atrás, ahora había terminado debido a su pecado, debido a su arrogancia. Ahora Él tiene que castigar el pecado. Y esto se extiende a lo largo del capítulo 1, donde Dios traerá juicio contra las naciones violentas y arrogantes como esta nación de Asiria, con su capital Nínive. Pero no solamente vemos eso en cuanto al carácter de Dios, que es un Dios que se aira por el pecado, sino dentro de el carácter de Dios
Nahum nos muestra otra parte también del carácter de Dios, que es un Dios misericordioso y compasivo. Versículo 3. El Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. En el torbellino y la tempestad están su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Hermanos, nosotros tenemos que comprender que Dios no es como nosotros. Dios no es voluble. Dios nunca cambia. Él es un inmutable. Todas sus características y atributos, hermanos, permanecen para siempre. No quiere decir que por un lado tiene que responder con castigo, con juicio, manifestando de esa forma su ira, pero, hermanos, por otro lado también, aún nos muestra que aún este Dios también que tiene que castigar el pecado, ofrece su misericordia. Y lo hemos visto a lo largo de esta serie de profetas, de los profetas menores. Jonás trajo un mensaje de juicio para los ninivitas, pero Dios trajo también un mensaje del perdón de sus pecados si ellos se volvían a su Dios. Dios le extendió su gracia. Entonces vemos cómo juega dentro del carácter de Dios tanto su ira como su misericordia y su compasión. Me encanta cómo lo dice el príncipe de los predicadores, como lo denominaron al Charles Spurgeon, de esta forma: la espada de la justicia de Dios está en su vaina. No está oxidada en ella. Puede retirarse fácilmente, sino que es sostenida por esa mano que la vuelve a meter en su vaina, gritando: duerme, oh espada, duerme, porque tendré misericordia de los pecadores y perdonaré sus transgresiones. El Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Hermanos, ese carácter compasivo y misericordioso lo vemos también en el versículo 7, cuando se dirige a su pueblo que ha sufrido por toda la opresión, para recordarles que Él no se ha olvidado de este pueblo remanente y fiel de Israel. En el versículo 7 del capítulo 1 de Nahum nos dice que bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. En medio de toda esta calamidad que está trayendo este pueblo asirio contra Israel y contra las naciones circundantes, Dios también envía un mensaje de esperanza, recordándoles al remanente fiel de Israel que Él nunca se olvida de sus promesas. Bueno es el Señor. Él es una fortaleza en el día de la angustia, y Él conoce a los que en Él se refugian. Hermanos, Nahum está trayendo este mensaje de esperanza en medio del juicio, donde les está diciendo al pueblo de Israel que todos aquellos que aman y confían en Él verán aquella bondad y misericordia y encontrarán fortaleza, refugio, protección solamente en Él. Hermanos, no hay otro lugar donde podamos nosotros encontrar refugio para aquel día del juicio, un juicio inminente cuando venga Cristo por segunda vez. Aquel día, todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en Él, encontraremos refugio solamente en el Salvador. Y estamos viendo este contraste entre la bondad de Dios hacia su pueblo y su ira en contra de sus enemigos. Entonces, Dios
los está salvando a su pueblo de él mismo, de su santa ira. Ahora, por supuesto, la ira de Dios no es como la nuestra. La ira de Dios es una ira santa, simplemente es una respuesta ante el pecado de su creación. La nuestra tiene motivaciones incorrectas, está manchada de pecado. Y cada uno de los pueblos mencionados hace un momento y en toda la historia de la humanidad es una muestra de eso. ¿Cuántas muertes existen por medio de una ira? ¿Cuántas familias son destruidas? ¿Cuántos asesinatos ocurren? ¿Cuántas familias son destruidas? ¿Cuántos niños mueren? Ahora mismo, las guerras que vemos hoy siglo XXI. Es simplemente una manifestación del pecado a través de la ira de los hombres. Cada nación va a querer sobreponerse una por la otra. Sin embargo, Dios prevalecerá para siempre. Hermanos, que la liberación y el anuncio de las buenas nuevas para Judá lo encontramos también en el capítulo 1, en los versículos 12, 13 y el versículo 15, que dice de esta forma: Así dice el Señor, aunque estén con todo su vigor y por más que sean muchos, aún así serán cortados y desaparecerán. Aunque te haya afligido Judá, no te afligiré más. Y ahora quebraré su yugo sobre ti y romperé tus coyundas. Miren, sobre los montes anda los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá. Cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Ha sido exterminado por completo. Estas son las palabras del Señor a su pueblo remanente, a su pueblo fiel, a través del anuncio de estas buenas nuevas, buenas noticias para Judá. Que aquel pueblo asirio que tanto oprimió al pueblo de Israel, ahora Dios les está dando la buena noticia que van a ser exterminados por completo. Dios está pagando la retribución del pecado de este pueblo asirio. Hermanos, qué precioso es ver esto, porque el pueblo de Dios se veía débil, estaba afligido. Sin embargo, Dios prometió que ellos iban a ser fortalecidos, que ellos iban a ser restaurados, y les recuerda que solamente pueden encontrar refugio en Él. Eso me lleva a recordar las palabras de Jesús cuando les dijo a sus discípulos: porque separado de mí, nada pueden hacer. Hermanos, vemos ese contraste entre el destino del remanente fiel de Dios y aquel pueblo malvado asirio que trae Dios buenas noticias para su pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero encontramos en el segundo capítulo algunas descripciones de la destrucción de Nínive. Como mencioné al principio, el libro de Nahum es un libro donde trae el juicio para este pueblo ninivita. Él está trayendo juicio para los gentiles. Él no les está dando espacio para el perdón, porque Él ya les perdonó de sus pecados, pero ellos se entregaron a su pecado nuevamente. En el capítulo 2, versículo 1, de una manera irónica, Nahum dice estas palabras. Dios, por medio de Nahum, anuncia la destrucción de Nínive que estaba a punto de venir. Versículo 1 nos dice: el destructor ha subido contra ti, monta guardia en la fortaleza, vigila el camino, fortalece tus lomos, refuerza más tu poder. Y la ciudad iba a ser atacada
por un ejército con escudos, con carros, y es la manera en cómo Dios está describiendo ese oráculo, esa profecía de que va a venir aquel pueblo babilónico que destruirá completamente a Siria. Versículo 3 continúa esta descripción. El escudo de los valientes es rojo, los guerreros están vestidos de escarlata y de acero centelleante, los carros cuando están en formación y se blandan las lanzas de ciprés. Hermanos, está describiendo aquí Nahum que los enemigos entrarán por las puertas de la ciudad con sus carros y derrotarán completamente, van a saquear todo toda la plata, todo el oro que ellos tuvieran, como lo menciona en el versículo 9. Saqueen la plata, saqueen el oro, no hay límite a los tesoros y a las riquezas de toda clase de objetos codiciables. Ellos le estaba diciendo Dios que iba a haber matanza, iba a haber saqueo. De alguna forma Dios está retribuyendo a Siria el pago de sus pecados. Así como ellos habían oprimido al pueblo de Israel y a todos los demás pueblos, ahora Dios les iba a retribuir el justo pago por sus pecados. Lamentación por la destrucción, las ciudades desoladas, los carros de Nínive iban a arder y su pueblo iba a ser destruido completamente. Dios no tendrá por inocente al culpable. Versículo 13. Aquí estoy contra ti, declara el Señor de los ejércitos. Quemaré y reduciré a humo tus carros, la espada devorará tus leoncillos, arrancaré de la tierra tu presa, y no se oirá más la voz de sus mensajeros. Wow, hermanos, ¿qué tal juicio para este pueblo? Uno puede decir, pero este Dios es un Dios injusto. No, hermanos, estamos viendo que Dios lo que está trayendo para Nínive es simplemente una retribución de sus pecados. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Nínive estaba cosechando aquello que había sembrado. Dios estaba emitiendo un juicio contra este pueblo asirio. Ahora encontramos en el capítulo 3 algunas razones de la destrucción de Nínive y nos detallan aún algunos detalles sobre algunos aspectos del pecado de Nínive y su destrucción. Hermano, otra vez vamos a ver un contraste de Nínive en los tiempos de Jonás, donde se volvieron a sus pecados. Nínive regresó a la idolatría, a la violencia, a la arrogancia. Versículo 1 del capítulo 3 nos dice: «Ay de la ciudad sanguinaria, toda aquella de mentira y de pillaje, que nunca cesa en su rapiña, chasquido de latidos, ruido del crujir de ruedas, galopar de caballos y saltar de carros, carga de caballería, flamear de espaldas, fulgor de lanzas, multitud de heridos, montones de muertos, innumerables cadáveres, tropiezan en los cadáveres». Versículo 4. Todo por las muchas prostituciones de la ramera, la encantadora, la maestra de hechizos que seduce a las naciones con sus prostituciones y a los pueblos con sus hechizos. Dios está describiendo a Nínive aquí. Recordemos, los profetas menores usan imágenes, tonos poéticos, figuras, imágenes para poder describir no solamente a Dios como un león rugiente, como vimos en el libro de Amós, pero acá ahora está describiendo a Nínive como una ciudad sanguinaria. ¿Por qué razón? Porque ésta iba a ser destruida. Está describiendo cómo ellos habían entregado la idolatría, a la violencia y a la arrogancia. Ellos pensaron que este pueblo iba a prevalecer para siempre. Pero no hay ningún pueblo que pueda prevalecer ante la mano poderosa de Dios.
Y el Señor responde, el Señor los iba a humillar. La violencia de Asiria ha sembrado las semillas de su propia destrucción. Versículo 7. Aquí estoy contra ti, declara el Señor de los ejércitos. Levantaré tus faldas sobre tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Todo ese pueblo iba a ser desterrado, iba a ser llevados cautivos, mientras que muchos de los niños y de los hombres iban a agonizar de dolor hasta la muerte, como dice Nahum capítulo 3, versículo 10. El fuego los destruirá en los lugares donde ellos creían que estarían seguros. Versículo 15. Finalmente, todo el imperio asirio iba a caer por completo. El rey de Asiria iba a ser herido, luego iba a ser abandonado y las naciones oprimidas iban a celebrar la caída de este gran imperio. Versículos 18 y 19 nos dicen: duerme tus pastores, oh rey de Asiria, tus nobles reposan, tu pueblo está disperso por los montes y no hay quien lo reúna, no hay un remedio para tu quebranto, tu herida es incurable. Todos los que oigan noticias de ti batirán palmas sobre ti, porque sobre quién no pasa constantemente tu maldad. Nínive iba a ser destruida y en la historia vemos que esta profecía se cumplió en el año 612 antes de Cristo, cuando Babilonia invadió y destruyó completamente Nínive y todo el imperio asirio cayó. El rey murió y vino la decadencia de ese pueblo. Simplemente Dios retribuyendo la maldad de este pueblo. Hermanos, a través del libro del profeta Nahum podemos encontrar un mensaje de juicio. Un mensaje de juicio y que Dios estaba retribuyendo el pecado de todo este pueblo pagano, de todo este pueblo que se había entregado a su idolatría, que se había entregado a su fortaleza y que se creían invencibles. La arrogancia fue destruida por el Dios de Israel. ¿Qué aprendemos del libro del profeta Nahum? Que así como grandes imperios de la antigüedad, los sistemas y poderes actuales ejercen opresión y violencia, encontramos en el mensaje del profeta Nahum que sigue siendo relevante para nosotros el día de hoy. Y nos muestra el carácter de Dios, que Dios es un Dios celoso y justo, que Él pagará a todos conforme a sus obras. No habrá nadie que pueda, hermanos, mantenerse en pie contra la ira santa de Dios. El pueblo asirio es una muestra de eso. El pueblo asirio es una muestra de que este Dios es celoso y justo y que Él pagará a todos conforme a sus obras. Dios juzgará a las naciones por sus transgresiones. Los asirios cosecharon lo que han sembrado con su violencia y su opresión hacia otras naciones. Pablo lo dice de esta forma cuando escribe su segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 1. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. El mensaje del profeta Nahum tiene que hacernos temblar. El mensaje que tiene Nahum, hermanos, Dios va a pagar a todos conforme a nuestras obras si nosotros no encontramos un refugio seguro en Él. El salmista en el Salmo capítulo 2, versículo 12 dice: honren al Hijo para que no se enoje
y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Hermanos, el mensaje de Nahum nos apunta al refugio y a la provisión que Dios nos ha dado en la persona de Cristo su Hijo. Toda lengua va a reconocer el señorío de Cristo y el poder honrándole porque Él es el Hijo de Dios. Pero uno puede decir, yo ya me he escondido y refugiado en Cristo. Nínive recibió este mensaje 150 años antes. Ellos se arrepintieron de sus pecados y Dios le extendió su misericordia. Pero luego ellos se alejaron de los caminos del Señor. Aquella generación que no conoció a aquel Dios de sus padres se alejó completamente. Y con esto no quiero decir, y mucho menos dar a entender que vamos a perder nuestra salvación. Por supuesto que no. Porque la salvación le pertenece al Señor. Y ese es el mensaje que vimos en Jonás también. Sin embargo, nuestras acciones serán juzgadas por Dios. Nuestras acciones, cuando Cristo venga, Él va a ser juzgada. Hermanos, nosotros no somos salvos por buenas obras, pero somos salvos para hacer buenas obras, como dice la Escritura. Hermanos, entonces Dios va a castigar a aquellos que no se arrepienten y a aquellos que ponen su confianza en ellos mismos, desplazando de alguna forma y poniendo por encima la obra que Cristo hizo a favor de todos aquellos que vienen a Él. Cuando uno se siente tan confiado, cuando uno se siente tan seguro en sí mismo, hermanos, ya se levantó un ídolo en nuestra vida. Y tengan por seguro que todo lo demás va a ser calamidad cuando nosotros no honramos al Dios único y verdadero. Nahum destaca que la justicia de Dios, y al pronunciar su juicio sobre Nínive, Nahum 1:3 nos dice, el Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. Pero el mensaje del Evangelio no solamente es juicio, sino es esperanza y protección en Cristo. Y eso es lo que encontramos también en el libro de Nahum. De alguna forma nos está apuntando a una justicia donde nosotros tenemos que encontrar refugio seguro en Dios. Pero Dios nos ha enviado a su Hijo. Dios nos ha enviado a su Hijo para que nosotros encontremos refugio solamente en Él. ¿Dónde estás descansando tú? Hermanos, podemos confiar en que Dios ve todas las injusticias y Él va a actuar a su debido tiempo. Así como Dios prometió y cumplió la caída de Nínive, Él también promete traer justicia a nuestro mundo. En su tiempo, no en los nuestros. Nosotros no tenemos que ir buscando justicia, porque la justicia ya nos ha encontrado en la persona de Cristo. Nahum lo que está trayendo es un consuelo y esperanza, asegurándonos que como su pueblo fiel tenemos un refugio seguro en Dios. Jesús es nuestra esperanza, Jesús es nuestro refugio. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo y nos aseguró que en Él encontraremos descanso y paz. Aún en medio de las dificultades y las injusticias, todos los hijos de Dios podemos confiar en Jesús, que Él es nuestro buen pastor, que Él nos cuida y nos protege.
Siempre he encontrado consuelo en las palabras del autor de Hebreos cuando escribe en el capítulo 4, versículos 14 y 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Mi hermano, si usted está sufriendo por las injusticias de este mundo, querido hermano, querida hermana, ve a aquel Señor donde vamos a encontrar misericordia y hallaremos gracia para la ayuda oportuna. No encontraremos mayor refugio que solamente sea en Cristo. Si estamos esperanzándonos y poniendo nuestra confianza en nosotros mismos, en nuestras obras, o tal vez en la religiosidad de nuestra vida, en nuestro servicio mismo al Señor, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el ministerio, en ese lugar no vamos a encontrar refugio seguro. Solamente en Cristo encontraremos lo que nuestra alma necesita. Pero también encontramos a través del libro del profeta Nahum que nos hace un llamado de llevar las buenas nuevas de Dios a este mundo. No solamente encontramos un mensaje de juicio, sino también a la iglesia de Dios nos hace un llamado a llevar las buenas noticias de Dios al mundo. Pablo lo dice de esta forma cuando escribe su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 13. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien, o el evangelio de la paz, como dice otras versiones. Las mismas palabras que encontramos en Nahum capítulo 1. Nahum trajo un mensaje, unas buenas nuevas de esperanza al pueblo de Israel. En Cristo, Dios nos trae las buenas nuevas, donde nosotros podemos encontrar un refugio seguro en Él. ¿Y qué nos lleva a pensar en todo esto? En que el único pueblo que prevalecerá por la eternidad en esta tierra será la iglesia gloriosa de Cristo, aquella que Él compró con su propia sangre. Y Juan lo describe de esta forma en Apocalipsis capítulo 21. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Isaías, al principio de su libro, dice que Dios anuncia el final desde el principio. En el Génesis vemos que Adán y Eva pecaron contra Dios
Dios tuvo que castigar el pecado, apartándolos de su presencia. En la visión que tenemos en Apocalipsis capítulo 21, Jesús le da esta visión al apóstol Juan, donde nos dice que Él regresará por siempre. Y no solamente regresará, sino Él restablecerá todas las cosas. Él nos dará un cielo nuevo y una tierra nueva. Él va a reconstruir la nueva Jerusalén, como vimos en el mensaje de la semana pasada. Entonces, en Cristo, hermanos, aquella iglesia gloriosa va a ser el único pueblo que ha hallado refugio en el lugar correcto, que va a prevalecer por siempre y para siempre. Y yo te pregunto a ti, que no has depositado tu confianza y tu refugio en Cristo. Ese es un mensaje para ti. Ese es un mensaje para captar tu atención y veas que Dios, por un lado, es un Dios amoroso y misericordioso, pero por otro lado, este Dios tiene que traer juicio al pecado. Y si tú no has encontrado refugio en Cristo, vas a tener que pagar la consecuencia de tus pecados. Pero hoy puede ser el día de salvación para ti. Si tú te acercas a Cristo en arrepentimiento y fe. Lucas, en Hechos capítulo 17, nos dice: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, Dios declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, Jesús, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Cristo vendrá para traer juicio y esperanza. Hoy puede ser el día de salvación para ti. Y si tú estás descansando en ti mismo, si tú estás descansando en que, por un lado, dices ser cristiano y estás viviendo como si fuera el mundo, este es un mensaje también para ti. Porque no estás poniendo tu confianza en el único lugar donde vas a hallar refugio seguro. Y este es un llamado para la iglesia de Cristo también. Por un lado, un mensaje de esperanza, pero por otro lado, un mensaje que nos llama a seguir descansando en aquel refugio seguro que es Él. Hermanos, no nos apartemos de ese refugio seguro. Si llegáramos a apartarnos, las consecuencias van a ser lo que atravesó Nínive, no van a ser comparados cuando Jesús venga a juzgar a juzgar, y su juicio será inminente. Pero hoy, así como otorgó gracia y misericordia a Nínive, hoy Dios está trayendo a través del evangelio que ha sido predicado este día, para ti, la oportunidad de que puedas venir a Él en arrepentimiento y fe. ¿Cuál va a ser tu respuesta ante el Dios del universo? Mi oración es que vengas a Él en arrepentimiento y fe. No mañana, no pasado, no de acá a 2 años, no acá en el futuro. Hoy es el mensaje de salvación para ti. Hoy es el mensaje de salvación. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero lo que sí podemos saber es que Dios es un Dios justo, un Dios soberano, y su amor, su gracia, su misericordia, su justicia son eternas y son inquebrantables para todos aquellos que se acercan a Él en arrepentimiento y fe. Quiero pedirle, donde está usted allí, que vayamos al Señor en oración.